Hola, hola. Hola, hola. Seguro esto el internet mío no está muy bueno. ¿Algo pasó? Bueno, nada que hacer. La velocidad que tengo es la que tengo. Vamos a comenzar con una nueva lectura. Terminamos el Tratado del Gobierno Civil de John Locke justo antes de Navidad. Y me tomé unos días de descanso. Quería empezar a leer ayer, pero estuve sin internet en la mañana. Sin internet. Vamos a leer este libro. Cómo la democracia cristiana entregó a Chile al marxismo, de Claudio Vara Ferrer. Yo en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram, les hice una encuesta. Les propuse este libro, Cómo la democracia cristiana entregó a Chile al marxismo, de Claudio Vara Ferrer. Les propuse este libro, El experimento marxista chileno, de Robert Moss. Y les propuse Crónicas del marxismo-leninismo en el gobierno de Chile, de Sergio Graham. 3 libros que tratan del mismo tema, exactamente del mismo tema. Y que los 3 van a ser eventualmente leídos durante estos ciclos de lectura de 1 hora que tenemos en este canal, donde todos los días leemos, o casi todos los días leemos 1 hora. Todo depende de que haya internet y todo lo demás. Así que vamos a comenzar con este en específico, Cómo la democracia cristiana entregó Chile al marxismo. Y lo vamos a estudiar. Y antes de comenzar, perdonen, estoy un poquito así como un sueño. Antes de comenzar a leer este libro, les quiero recordar que ustedes, además de acompañarme a leer cosas que otras personas escribieron, pueden leer las cosas que yo escribo, y les recomiendo encarecidamente porque está con descuento este mes de enero. Economía para cualquiera, pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica. Lo bajamos de 10 a 5 dólares porque ustedes se portaron muy bien con las compras. Se vendieron muchos libros en diciembre, así que tenemos descuentos en enero en este y otros 2 libros que son Conversión y Apostasía de Big Left y el libro Conversión y Apostasía de Big Left y el cómic de Atlas, de Z Atlas, que se llama Escape de la Nada. Y con eso comenzamos la lectura. Estos 3 libros que eventualmente vamos a ir leyendo, aunque yo después de este en específico, después de este libro muy en específico, voy a leer algo de Osvaldo Lira, del padre Osvaldo Lira. Vamos a leer algún tratado del padre Osvaldo Lira, profesor de Derecho, de Filosofía y sacerdote tradicionalista y nacionalista chileno. Pero tengo un resfriado acá. Pero eventualmente, como les decía, vamos a seguir leyendo, vamos a avanzar con el temita del pronunciamiento militar, con esos 2 libros que están aquí. Bien, leemos entonces digamos, hay un poema inicial aquí. Este libro parte como con un poema. Primero dice: los pueblos olvidan fácilmente las desgracias sufridas a manos de los políticos y demagogos. Son propensos a reincidir. Si esto, con la colaboración de los ingenuos, lindantes algunos con la cobardía, le llegara a ocurrir a Chile después de todo lo acaecido durante los años 1964 a 1973, Dios proteja a nuestra nación. Su drama sería 1000 veces peor que entonces. Dice, bueno, Osvaldo Lira, difícil encontrar sus textos. Yo los tengo casi todos. Sopaipilla con pebre, yo tengo casi todos los libros de Osvaldo Lira. Se venden, están en venta. ¿Ya? Busque. Dedico estas páginas a todos los ciudadanos de Chile. A la mujer que siempre estuvo en el primer lugar de la lucha desafiando al marxismo. A los intelectuales, artistas y periodistas que jamás claudicaron ante de sus pensamientos, exhortando al pueblo a permanecer alerta frente al peligro de la esclavitud roja.
A los empresarios y dueños de la tierra que, vejados y despojados sobre sus ruinas, se batieron sin tregua defendiendo la jurisdicción, la juridicidad de la nación. A los bravos transportistas y mineros que, junto a sus esposas e hijos, enfrentaron con coraje y decisión a la brutalidad extremista, proclamando los derechos ciudadanos. A los gremios de profesionales, empleados y obreros de todos los sectores del trabajo que hicieron guardia permanente, cuidando el templo de la historia, de las leyes y de la vida de la República. A la juventud, máxima reserva del porvenir de la patria, que ocupando los lugares de avanzada, arrostró todos los peligros, presta a brindar la vida en defensa de la libertad. A los mártires que cayeron inmolados en aras de los sagrados intereses de Chile, y a las Fuerzas Armadas y de Carabineros que, en la hora cero de la constitucionalidad, cumpliendo la orden formal e imperiosa de todo un pueblo, afianzada por su propia conciencia de soldados, el 11 de septiembre de 1973, asumieron la irrenunciable responsabilidad de poner fin al caos y a la guerra civil que el barbarismo rojo estaba sumiendo al país. Washington, D.C., Distrito Capital, 20 de noviembre de 1974. Al pueblo cubano. Al empezar a escribir este libro, no puedo menos que rendir mi más cálido homenaje a cientos de miles de cubanos que, huyendo de los horrores del marxismo dominante en su patria, residen en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países de la Tierra. La gratitud de los chilenos para con todos ellos habrá de ser profunda y permanente, porque los cubanos agregaron a su propio dolor de ver impotente su patria esclavizada uno nuevo cuando vieron que Chile caía en manos del marxismo. Fueron para nosotros nobles y generosos. Sus mejores plumas abrieron fuego con angustia y desesperación contra el comunismo que amenazaba con convertir a Chile en una nueva Cuba. Nos tendieron sus manos, nos abrieron las puertas de sus hogares y nos fortalecieron el espíritu. Más de una vez les oí decir emocionados recordando a sus hijos o a sus padres o a sus hermanos que en su amada Cuba viven a media libertad o encarcelados, o que ya han muerto víctimas de las torturas sufridas en las prisiones del bárbaro Fidel. Dios permita que ustedes, hermanos chilenos, no sean jamás sometidos a tal ignominiosa esclavitud. La lista de sus huestes de combate en los Estados Unidos es larga. Muchos han caído ya para siempre. Sin embargo, viejos robles de la libertad viven día y noche animando la llama inextinguible de su amor patrio. Es maravilloso verlos aferrados a las raíces de su nacionalidad plasmada en el yunque de su historia y de sus esperanzas. Encanecidos unos, curvadas sus espaldas otros, llorosos los rostros de muchas mujeres, sombría la mirada de infinidad de jóvenes. Yo he visto a cubanos rezar por largas horas en los templos de Washington. Muchas veces me emocioné al oírlos pedir al Ser Supremo y a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, que hiciera el milagro de devolverles el terruño soleado de alegría, de paz y de libertad que los vio nacer. En la fría objetividad del dólar, que crea negocios, que levanta edificios gigantescos, que abre avenidas y pavimenta calles, y que hasta cuelga guitarras rumberas sobre el corazón ardiente de Miami, que parece ser su nueva república, nadie se ha detenido a pensar, ni tal vez los mismos cubanos, que si de pronto regresara a su nación la divina llama de la libertad, no quedaría allí ningún cubano, porque todos poseídos por el arma de Martín, hecha bandera de retorno, llenarían miles de barcos y aviones ansiosos de regresar a su hermosa isla para reconstruir en ella la grandeza y el esplendor sepultados por el tirano. Yo, reverente, me inclino, pues, ante algunos de sus baluartes libertarios que conozco: Herminio Portel Vilá, Humberto Medrano, Guillermo Martínez Márquez, Eduardo Suárez Rivas, Manolo Reyes, Carlos Márquez Sterling, Humberto Pujals, Andrés Vargas Gómez, Ricardo Riaño Jauma, Tulio Díaz Rivera, Marcelo Fernández, Gerardo Mora, José Cisternas, Guillermo Cabrera Leiva y el sacerdote Armando Jiménez Rebolar.
Para ellos mi especial admiración y reconocimiento. Cada uno, con su voz, con su pluma y con sus oraciones, usando todos los medios, prensa, radio, televisión y tribunas públicas, han mantenido y mantienen su lucha constante por la libertad de Cuba. Hola, hola, volví, estoy. ¿Alguien me puede decir en el chat, por favor, en qué parte se cayó el internet? ¿Ven que estoy con problemas de internet en las mañanas? ¿Alguien me podría decir en qué parte se cayó el internet? ¿Qué estaba leyendo cuando se cayó el internet? ¿Alguien me podría decir qué estaba leyendo cuando se cayó? Voy a leer, ¿sabe qué? Me voy a leer el párrafo entero de nuevo. Voy a leer el párrafo entero de nuevo. Bien. Dice, yo, reverente, me inclino pues ante algunos baluartes libertarios que conozco. Herminio Portel Vilá, Humberto Medrano, Guillermo Martínez Márquez, Eduardo Suárez Rivas, Manolo Reyes, Carlos Márquez Sterling, Humberto Pujals, Andrés Vargas Gómez, Ricardo Riaño Jauma, Tulio Díaz Rivera, Marcelo Fernández, Gerardo Mora, José Cisternas, Guillermo Cabrera Leiva y el sacerdote Armando Jiménez Revolar. Para ello, mi especial admiración y reconocimiento. Cada uno con su voz, con su pluma y con sus oraciones, usando todos los medios, prensa, radio, televisión y tribunas públicas, han mantenido y mantienen su lucha constante por la libertad de Cuba, a la vez que son vigías en permanente alerta democrática sobre nuestro continente. Sean todos ellos receptores de este sencillo homenaje que, como chileno, rindo a todos los cubanos, entre los cuales están decenas de miles de inocentes víctimas de la brutalidad de Castro, que todavía permanecen en las prisiones de ese país, desconectados del mundo, harapientos o simplemente desnudos. Muchos llegados sus cuerpos como consecuencia de bárbaros castigos, mientras a otros se les mantiene sin aguas y sin alimentos para que sucumban pronto. Sé que nada se detiene en el tiempo y que la hora ha de llegar en que Cuba, por la gracia de Dios, sacuda y sepulte al tirano y sus verdugos causantes de su desgracia y regrese venturosa al seno de los países libres del mundo. Introducción. Aquí hay una cita de O'Higgins, parte con una cita de O'Higgins. Quiso el destino que debiera a Chile mi primer aliento y por tanto dándole como a mi patria reparar reparar su degradación en cuanto a mi toque, porque mirar su suerte con vergonzosa apatía sería violar uno de los principios que más constantemente he sido enseñado a respetar, a saber, el sentimiento que debe ser más grato a nuestro corazón. Es el amor a la patria, Bernardo Higgins. A los hombres libres.
Grave delito comete el ciudadano que, pudiendo hablar, calla, por temor o conveniencia, los hechos y los hombres de quienes destruyen o traicionan a la patria. Repito, grave delito comete el ciudadano que, pudiendo hablar, calla, por temor o conveniencia, los hechos y los hombres y los nombres de quienes destruyen o traicionan a la patria. Este es y ha sido mi pensamiento permanente, en el que me inspiro para contar cuanto he oído de labios del pueblo chileno, cuanto he visto y cuanto sentí como consecuencia del duelo político e institucional que sufriera mi país. Para contar todo esto no usaré el eufemismo de que embellece, que embellece las ideas. No podría hacerlo, porque en esta narración, en este análisis y en este enjuiciamiento deberé hablar crudamente de aquella desgracia. Por consiguiente, no cabe el lenguaje poético. Llamaré negro a lo negro y blanco a lo blanco. Así lo siento y así me lo inspira el sagrado evangelio de mi nacionalidad. En este evangelio vibra la historia de un pueblo que, acaso sea una de las más bellas de América, de allí arrancan cientos de ejemplos de heroísmo que, en el hecho, son órdenes permanentes a imitar y cumplir. Es este, pues, un recuento de lo que, a mi juicio, debiera ser el gran proceso de los culpables de la entrega de Chile al marxismo. Comienzo a escribir este libro que narra en tierra norteamericana, perdón. Comienzo a escribir este libro en tierra norteamericana, donde apenas me siento un grano de arena frente a la maravillosa arquitectura del Dios creador y del hombre creador. Y lo hago hoy, 24 de octubre de 1970, justamente el día en que se cumplen 28 años del fallecimiento de nuestro, 128 años del fallecimiento de nuestro ilustre padre de la patria, libertador don Bernardo Higgins. Motivo mejor y oportunidad, pues, para escribir estas páginas no podría hallar. Desde luego, realizo esta labor sin otro aliciente que mi amor a Chile. Seguramente lo que realizo aquí diga, seguramente lo que aquí diga habrá de acarrearme más de una molestia. Estoy preparado para ello. No es cosa simple atreverse a decir la verdad y nada más que la verdad. Pero esto no me preocupa. Por lo demás, la verdad, no obstante ser para algunos odiosa y desagradable, para mí ha sido más hermosa que la más bella de todas las mentiras. Capítulo 1. Sepulcros blancos. La verdad de ninguna cosa tiene vergüenza sino de estar escondida. Lope de Vega. Siempre es bueno recordar, porque ello verifica y renueva el espíritu. Publio Virgilio decía: ah, si Júpiter me volviera a traer los años ya pasados. Yo ahora recuerdo las primeras letras cuando niño las aprendí gracias a la infinita bondad de frailes mercedarios de un convento. Allí conocí a santos sacerdotes y allí conocí también a más de un libertino con sotanas, cuya conducta donjuanesca me produjo gran desconcierto. Igualmente por esos tiempos me tocó conocer tanto a generosos católicos que sentían sincero amor por los humildes, a los que trataban de solucionarles todos sus problemas, como también aquellos sepulcros blancos que, con cara de santurrones, acudían cada domingo a recibir la Sagrada Comunión como si esta fuera una especie de quitamanchas divino que les dejaba el alma como una patena, limpia de todas sus bellaquerías semanales, que no eran pocas ni tan sin importancia. Y así pasaron algunos años, aumentando yo el saber de cuánto me rodeaba, aunque muchas veces este aprender de la vida me dejaba por días y noches sin comprender las acciones y el mundo de ser de pocos y el modo de ser de muchos personajes, perdón, y el modo de ser de muchos personajes que en público rendían culto a la ley, a la justicia y a la moral, pero que en lo privado no dejaban barbaridad por cometer, mirando por su beneficio personal. Pues bien,
Este conocer de la sociedad y de los procedimientos de no pocos católicos me permitió distinguir con facilidad a los buenos cristianos que realmente aman a su prójimo de aquellos otros que usaban la religión como medio para satisfacer sus desmedidas ambiciones. De este modo vi cómo el egoísmo se desentendía del hambre y hasta de las enfermedades de su corazón, de sus modestos servidores, perdón, y hasta de las enfermedades de sus modestos servidores. Por ello me di cuenta de que para mucha gente dura de corazón, la gota de sudor, la lágrima y las necesidades de los negados de la suerte tienen poco valor. Con esta experiencia me tocó alternar más tarde con destacados políticos, y lo hice románticamente, impulsado por el más puro idealismo. Conviví con ellos y compartí en primera fila sus ardorosas batallas cívicas, más de una vez al aproximarse al término de una jornada electoral que me parecía eh, que resultaría victoriosa. Me ilusioné pensando en que por fin llegaría la hora de servir realmente al pueblo, pero por desgracia esto no pasó más allá de la ilusión. La corrupción política cerraba el paso, aplastaba y asfixiaba. ¿Qué hacer? Nada. Mi poder como simple ciudadano no alcanzaba más allá de mi protesta. En esta exposición de hechos y de protagonistas, deseo hacerle ver al lector que no se trata de enjuiciar a un modesto gobernador de pueblo, o a un alcalde, o a un alguacil de una comarca, sino a quien ha sido presidente de la nación y a quienes han ocupado cargos de ministros, de subsecretarios de Estado, de directores de servicios públicos, de rectores de universidades, de miembros del Parlamento y honores prominentes de la vida nacional. En todo caso, aclaro que en cuanta expresión aquí se vierte, no hay intención alguna de herir o menoscabar la honra del exmandatario. Todo se concreta a enjuiciar su acción de gobernante. Por otra parte, deseo que los lectores de América y de otros continentes tomen ejemplos de cuanto aquí narro, porque estoy seguro que muchos de los problemas que afrontan sus patrias son fruto de las mismas doctrinas y de los mismos ideólogos y los mismos políticos y demagogos que han operado en Chile, aunque con nombres distintos. Aprender un Puccini. ¿Cómo está la gente? Está la Escorpiona, Fernando Bruja, Bas Vox, Ángel Katza. Tenemos gente, tenemos gente. Oye, este libro parece que les gustó. Ya tenemos 18 personas. Normalmente tenemos 8, 2, 9 en las lecturas. Pero bueno, veamos qué onda. Y es que todos tienen una misma raíz y persiguen un mismo fin. Llámense socialistas marxistas, comunistas o demócratas cristianos. Y que no se extrañe el lector que asocie con los marxistas, y que no se extrañe el lector de que asocie a los marxistas con los demócratas cristianos. Se puede probar con miles de documentos, folletos distribuidos a través de todo el país y con sus actuaciones durante su gobierno que aquello de la moral teológica y del respeto por el derecho de propiedad que inspira a los creadores de esta secta política es algo que ya corresponde al pasado y no tiene valor en su nuevo ideario ni en sus prácticas. Desde luego, las inspiraciones de León XIII, contenidas en su encíclica Rerum Novarum, con el santo pero ingenuo deseo de enfrentar en el campo social a los comunistas, ha resultado un total fracaso. La democracia cristiana en muchos lados es una prueba. A poco de caminar, llegó a la conclusión de que para atraer feligreses a su capilla era preciso ofrecer más bienes terrenales de los que prometía la capilla comunista. Como esto le resultara difícil, buscó superarlo ofreciendo tanto como los marxistas más todos los bienes espirituales y eternos que, según la religión, ofrece el cielo a sus creyentes. Esto los llevó a compartir lecho y trinchera con los comunistas, con los que, con mayor habilidad, junto con usarlos e intimar con ellos, los introdujeron en su capilla marxista al extremo de que hubo un instante en que ya no se sabía quién era quién. En Chile, por ejemplo, oímos hablar sobre religión católica a los ateos marxistas Carlos Altamirano, Luis Corbalán, Salvador Allende y Volodya Teitelbaum. Como también les escuchamos hablar de las maravillas soviéticas o cubanas
o de los dioses Marx, Lenin, el Che Guevara, Fidel Castro, a los fervorosos católicos Eduardo Frei, Radimiro Tomic, Gabriel Valdés y Fernando Leighton. Cada cual, usando su mejor ingenio, se dio maña para conjugar principios y fines como si todos formaran parte de un mismo equipo. De esta manera, estos grupos han conformado, y lo siguen haciendo en otros países, la sociedad más diabólica de los últimos años. Por consiguiente, nada de lo que en estas páginas se dice puede mirarse como algo simplemente local o regional. Hay pruebas fehacientes de que el marxismo, bajo formas diferentes, es ya una fuerte quinta columna introducida en la mayoría de las naciones, y que esto no debe extrañarnos, pues el mote de tonto útil utilizado por el siniestro Lorenzo Beria en su mensaje a la juventud en 1936 calza perfectamente a infinidad de hombres y mujeres en muchos lados. Desde luego suele haber tontos útiles hasta en los más altos cargos gubernativos y en la totalidad de los organismos internacionales. Lo mismo se les halla entre médicos, abogados, escritores, frailes, obispos, cardenales, pintores, artistas, hombres de negocio, etc. Como siempre, como entre obreros de todos los sectores del trabajo. Su ingenuidad es tanta que no se dan cuenta que con su colaboración están ayudando a levantar la tarima sobre la cual ellos mismos serán ejecutados mañana. Dígase todos los que votaron a prueba el 2020. El origen de la DC en Chile. La democracia cristiana tuvo su origen en el Partido Conservador, identificado con el latifundio, por ser muchos de sus miembros los poseedores de gran parte de la tierra cultivable. En efecto, allá en el año 1937, la juventud de esta entidad política, acicateada por ideólogos externos, se rebeló contra sus mayores por estimar que la doctrina de su colectividad y la forma de actuar de muchos de sus connotados empresarios y agricultores estaba reñida con los nuevos principios socioeconómicos surgidos dentro del país y fuera de él. Además, habían descubierto también, bajo las enseñanzas de sus nuevos orientadores y algunos de ellos sacerdotes, que lo expresado por los santos evangelios en cuanto al amor al pueblo y la justicia terrenal y espiritual nada tenía que ver con lo que los frailes y beatos tradicionales pregonaban y ponían en práctica, pues esto facilitaba la explotación inmisericordia del campesino y en general de los trabajadores. Sus planteamientos, por consiguiente, acerca de los preceptos bíblicos, de acuerdo con el nuevo entendimiento del libro sagrado alcanzado por ellos, fueron concluyentes. En la profundidad de aquella doctrina descubrieron que sus escrituras no solo se concretan a los bienes espirituales con miras al más allá, sino también hablan de revolución, de lucha de clases, de destrucción de las viejas estructuras y de la guerra abierta contra el capitalismo. Estos, en síntesis, fueron los principios piadosos de aquella juventud pelucona separada de la en gran batalla del Partido Conservador. Al formar la nueva entidad, la bautizaron con el nombre de Falange Nacional, emulando a la de Franco en España. Ricardo Biosard, uno de los fundadores de esta juvenil organización revolucionaria, a la cual se agregaron algunos mayores, especialmente sus concientizadores, en el deseo de clarificar la posición política, expresó: nuestro grito, en el alto sentido de la palabra, no es de paz ni de concordia, por el contrario, es un grito de lucha, es un grito de revancha. ¿Se precisa algo más para entender lo que con esto quisieron decir? Indudablemente que no. Este grito estaba contemplado todo. Desde luego, se negaba el pasado histórico, arremetiendo contra su propia gente, contra su propia clase social, a la que desde ese mismo instante juraban odiar y enseñar a odiar. De esta forma se dieron la mano comunistas católicos y comunistas ateos. Las doctrinas de Cristo y Marx pasaron a ser en el decir y en el hecho una sola, diferenciándose en que unos portaban la cruz y los otros la hoz y el martillo, tal vez el mismo que se usó para clavar las manos y pies del Redentor.
Transcurridos algunos años, 1957, la Falange Nacional se unió al Grupo Social Cristiano, aún más izquierdista que ella, pasando a llamarse Partido Demócrata Cristiano. Tiempos de revolución. América está viviendo días inquietantes. La palabra revolución se escucha por todos lados. Lo mismo la pronuncia un ateo, un fraile, un jefe de extremistas o un gobernante que dice ser demócrata. Es ella una especie de ungüento mágico que permite a muchos demagogos y charlatanes de la política alcanzar situaciones de privilegio. Son tiempos extraños en que prima la negación de todas las virtudes. A la mesa de los nuevos apóstoles de la redención proletaria se sienta una gama de personajes singulares en cuyas mentes el sentido de revolución es una especie de poesía diabólica como esa de George Sand, que dice lucha o muerte, guerra sangrienta o nada. Así está la cuestión implacablemente planteada. Con apóstoles de esta naturaleza es difícil concebir que en ellos nada bueno, nada generoso. De allí la creación de los bárbaros campos de concentración y centros psiquiátricos soviéticos donde son recluidos sobre pretexto de desviaciones mentales todos los que se atreven a comentar, criticar o denunciar las monstruosidades de los verdugos marxistas cometen con el pueblo. En Chile la democracia cristiana también usó con gran entusiasmo la palabra revolución. Para hacerla menos comprometida le agregó en libertad. Capítulo 2. El camino más corto para arruinar un país es dar el país a los demagogos. Dionisio de Halicarnaso. Eduardo Frei Montalva. Y antes de seguir leyendo, les recuerdo que además de acompañarme a leer cosas que otras personas escribieron, puede usted leer las cosas que yo escribo y que se encuentran en la descripción, todos los links, recomendándoles especialmente el día de hoy un texto que se encuentra en oferta a mitad de precio, dado el gran éxito que tuvo el mes pasado, a solo $5 y 0 pesos si es que usted está en Kindle ilimitado. Economía para cualquiera, un pequeño texto introductorio para aquellas que quieran comenzar a caminar por los laberintos de la ciencia económica. Puede ser de gran ayuda para estudiantes de primer año de alguna carrera de este tipo. Sebastián Izquierdo, es decir, yo. Bien, ese es un pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica, Economía para cualquiera, a solo $5. Está pues un gran trabajo que me costó mucho y espero que ustedes lo disfruten también. Y con eso volvemos, ¿no es cierto?, a la lectura. Reitero. Capítulo 2. El camino más corto para arruinar un país es dar el país a los demagogos. Dionisio de Halicarnaso. Eduardo Frei Montalva. Ahora presentaré al actor de la gran tragedia de Chile. Él y su partido son los responsables directos de la quiebra moral y económica del país y de los sufrimientos de miles y miles de ciudadanos, todo lo cual trajo como consecuencia el hundimiento de la República. Los miembros de esta colectividad, al adueñarse del poder gracias al azar político, pisotearon la verdad, la paz y la libertad, atropellaron sin pizca de respeto a la Constitución y las leyes, y a hitos de odio avasallaron los bienes más caros y nobles de la nación, la riqueza de su historia. Mi primera preocupación es, pues, mostrar la personalidad del señor Frei, líder de la democracia cristiana, que ocupó el más alto cargo del país. Él fue quien puso en marcha una cadena de acciones en su afán de cambiar las estructuras de la nación en la que poco o nada había sembrado o creado. El señor Frei, según califican muchos, es sentimental e impresionable. Otros afirman que es inhumano e inconmovible. Y no falta quien lo considera un hombre sin carácter, sin personalidad, temeroso de todo, al que un grupo de audaces marxistas bajo el disfraz de demócratas cristianos maneja a su antojo. Yo, sin entrar a discutir ni a unos ni a otros, debo de decir que lo considero un hábil político, que sabe sacarle partido a todo. Desde luego, lo sentimental lo usa en sus discursos. Un tono emocionado, por ejemplo, impresiona al oyente, sobre todo si es mujer. Además, es un demagogo refinado. En esa forma gana creyentes tanto en lo electoral como en popularidad. El otro extremo es el del hombre fuerte, lo emplea en su acción demoledora. Ciego de sentimientos y sordo a todo clamor, esto se pudo observar durante su gobierno. Y en cuanto a su falta de personalidad o debilidad de carácter,
Es algo que él exhibe cuando le conviene políticamente, aparecer como víctima de quienes le rodean. Así no se muestra tan culpable de lo que secretamente hace o acepta. Por lo demás, si alguien afirma que es un hombre de coraje, tenemos que convenir que cuando se está en el poder o se cuenta con una buena fuerza policial que lo resguarda, cualquiera es valiente, pues sabe que no corre ningún riesgo. Desde luego, Eduardo Frei vivió temeroso de que en cualquier momento pudiera producirse un golpe militar. Se moría de terror con solo oír el ruido de los sables. De ahí que desde el primer instante en que asumió la presidencia de la nación, se empeñara en conquistar para su capilla a algunos miembros de las Fuerzas Armadas, a los cuales rodeó de bienestar y les concedió cierto poder político. En cambio, no le preocupó el desastroso estado económico en que ellas estaban. Fue tanta su indiferencia que nunca antes se vio tanto uniformado de gran preparación y brillante hoja de servicios abandonar las filas de su amada institución porque sus rentas miserables no le alcanzaban siquiera para vestir y calzar a sus esposas y a sus hijos. Este drama no le preocupó nunca al señor Frey, ni mucho menos le preocupó esto al desbocado diputado demócrata cristiano Emilio Lorenzini, quien no tuvo inconveniente en declarar públicamente que los generales tienen la cabeza cuadrada y los colmillos largos. Lo que sí le preocupó a Frey fue evitar el ruido de sables, en el hecho que no se produjera un golpe militar, como esto no podía hacerlo por medio de un decreto de insistencia muy frecuentes en su administración. Trató de debilitar a las Fuerzas Armadas neutralizándolas y transformándolas en elementos políticos de acción social y partidaria. Los demócratas cristianos tenían razón para esta estrategia, pretendiendo permanecer 30 años en el poder, nada más peligroso que los tanques y los fusiles. Había pues que eliminarlos o neutralizarlos. ¿Pero cómo? Aquí fue donde los orejeros y asesores del señor Frey se hicieron presentes con una fórmula que que apoyada con una buena publicidad traería el aplauso de toda la ciudadanía. Esta notable y salvadora fórmula contemplaba como primera medida ir poco a poco cambiando los tanques por arados, los fusiles por palas y asadones, además los soldados o simples peladitos, como se les llama a la juventud que acude cada año a los regimientos a cumplir el servicio militar, que se ocuparía sin costo alguno en labores agrícolas y en la construcción de caminos, es decir, todo un plan demagógico para alcanzar sus fines partidarios. De esta forma, empezando de a poco, iría limitando y debilitando, destruyendo los institutos armados, de modo que estos dejaran de ser un peligro para su gobierno. Desgraciadamente, en un comienzo, la buena fe de algunos altos oficiales le llevó a creer en la conveniencia de prolongar el gobierno de Frey por otros 6 años, para que así pudiera cumplir sus planes. La verdad es que estos, en un comienzo, no captaron la secreta intención demócrata cristiana. Como se podía apreciar, los móviles de Frey y sus ideólogos fueron ganar 2 batallas en un mismo frente: eliminar el lanzamiento militar por un lado y por el otro, transformar al ejército tradicional en un elemento bajo la tutoría política partidaria, estimulando en sus filas la autoeliminación de muchos valiosos oficiales y clases por tratarse de un peligro burgués. De este modo, iría entregando el mando a oficiales afectos al régimen y de allí a los trabajadores. O sea, con esto volvemos a la raíz que inspira a los demócratas cristianos, el marxismo, porque esta ideología es la que ordena la destrucción del ejército tradicional por considerarlo defensor del Estado reaccionario, capitalista y explotador. Desgraciadamente para Frey y su partido, la catequización les fracasó. Los oficiales, clases y soldados que se dieron cuenta de lo que se pretendía no aceptaron tal uso ni tal transformación profesional. Frey y el tacnazo. Volviendo al coraje de Eduardo Frey, bien vale la pena recordar qué pasó
de paso, el Tacnazo, nombre con el que fue bautizado el más impresionante movimiento gremialista de toda la oficialidad del país, llevado a cabo el 21 de octubre de 1969 en el cuartel del regimiento Tacna, con asiento en Santiago. No fue este, como se dijo, un alzamiento militar con miras a tomarse el poder de la nación. Lo que ocurrió fue que el general Roberto Viaux Marambio, jefe a la sazón de la primera división del ejército en el norte de Chile, se hizo eco de las protestas de sus compañeros en armas, cuya situación económica era desastrosa y atentatoria no solo contra la carrera profesional de los uniformados, sino contra la propia defensa nacional, y así lo hizo presente públicamente al gobierno. Esto produjo que en el señor Frey tal espanto que, sin que hubiera indicio alguno de tanques o de aviones, sin que se oyera pasar siquiera un disparo, ordenó que le prepararan rápidamente un avión para abandonar el país con su familia, el que se acondicionó de inmediato con cupo para otros valientes, entre comillas, de su equipo ministerial que también querían ponerse a salvo. Afortunadamente para Frey, la sangre no llegó al río, y así pudo tornar a la tranquilidad, aunque su acto de heroísmo fue conocido por la ciudadanía y en especial por sus partidarios, los cuales lo comentaron con cierta molestia. Opinión de un camarada de partido. Ricardo Biosart, miembro fundador de la Falange Nacional, hoy Democracia Cristiana, caminando hacia la Moneda, en la única ocasión que tuve contacto con él, me habló con desaliento del camarada presidente. La verdad es que sus palabras me causaron sorpresa, pero las creí, porque Boissard conoce a Frey desde su mocedad, desde que era un mocito, desde que era un joven. Como que iniciaron juntos su carrera política. Esa vez me dijo, no tiene usted idea del desangrado que me produce venir a la Moneda. Por eso no vengo nunca. Me repugna el séquito de todo lo que ocurre a su alrededor. Perdón, me repugna el séquito de adulones que rodea al presidente. Son estos los que impiden que él capte todo lo que ocurre a su alrededor. Muchas veces no se da cuenta de las injusticias y brutalidades que suelen cometer muchos de sus allegados. Pero Ricardo Biosart tenía todavía algo más que decir al respecto de su camarada presidente. Olvidándose de su piadosa declaración anterior, dejó escapar a su juicio personal, mucho más expresivo, por cierto, que el anterior. Lo lamentable es, dijo, que a Frey le agradan las alabanzas. Yo escuché esto último con cierto estupor. Desde luego, a él le habían ofrecido diversos cargos, incluso diplomáticos, que rechazó agradecido. De modo pues que al verter estas expresiones no lo hizo por resentimiento personal, lo dijo como consecuencia de su decepción por lo que observaba en sus camaradas de gobierno. Y no estaba equivocado, puesto que a los pocos meses de administración empezaron a conocerse las primeras injusticias cometidas por algunos de los hombres que algún cargo público representativo habían logrado en aquella atropellada repartija. Por otra parte, las adulaciones y el respeto por el camarada presidente en muchos de los agraciados fue desapareciendo, como ocurre siempre entre los miembros de un régimen en que más de dos, abrigando la secreta esperanza de ocupar ellos algún día la presidencia de la nación, asumen toda clase de posturas demagógicas. Esto no debe extrañar a nadie porque en esta farsa de posturas demagógicas, en esta farsa, en esta comedia política, sucede lo mismo que en los elencos del teatro, donde los partiquinos critican por lo bajo al primer actor de la compañía, hasta que por último, alentados por algunos aplausos, abandonan el elenco formando su propio grupo teatral que ellos pasan a encabezar. En este caso, el que encabezó el grupo de los aspirantes al trono fue el inefable don Radimiro Tomic Romero, a quien seguían el ministro del Interior, don Bernardo Leighton, y el ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés Subercasó. Así tenemos que el poder del señor Frey, a no mucho de caminar su gobierno, comenzó a disminuir. Muchas de las órdenes que él impartía
tratando de impedir o desfacer algunos de los entuertos de sus colaboradores, fueron desmentidas o cumplidas a medias. Tal fue el poder ejecutivo que solían tener en el gobierno ciertos favoritos o quemadores de incienso. Esto fue, sin duda, lo que más conspiró contra el señor Eduardo Frei. Su creciente falta de autoridad llevó a decir a muchos que no era hombre de confiar, pues prometía hacer u ordenar tal o cual cosa, pero apenas se cerraba la puerta de su gabinete, por donde acababa de salir las personas que habían ido a verle en demanda de justicia, él, influenciado por sus asesores, hacía otra cosa. Frei, discípulo predilecto de los jesuitas marxistas. En el caso del señor Eduardo Frei, no hubo nada de milagro, no obstante portar él en sus bolsillos como estandarte de convicción y propaganda la cruz del Divino Maestro. Debemos reconocer que él fue, desde el comienzo, un político de buena visión. Estaba convencido de que de cualquier modo llegaría a los más altos cargos de la nación, incluso al de presidente de la República, desde luego. Descartaba ya su profesión de abogado. No era aquel oficio su camino a seguir ni su meta. Él era ante todo un político con porvenir seguro. Desde luego había entregado sus mejores energías a la que primero fue la Falange Nacional y más tarde el Partido Demócrata Cristiano. En este cartel encontraría, por consiguiente, la ayuda y los medios necesarios para alcanzar el éxito anhelado. Sin embargo, no todo era fácil. En el comando o en la dirección, o en la directiva del partido, había también otros personajes con iguales derechos, con igual habilidad y sin duda idénticas aspiraciones futuras. Pero esto no le inquietaba, ya que se sabía bien respaldado por dirigentes e importantes padrinos políticos, de modo que por ese lado nada tenía que temer. Además, pertenecer a un partido disciplinado, incrementando a diario por el ingreso de nuevos militantes, la mayoría de los cuales sentía simpatías por él, le daba la seguridad de que, llegado el momento, contaría con las fuerzas suficientes para la concretación de sus ambiciones políticas. Y es aquí donde debemos reconocer la jerarquía de sus impulsadores, entre los cuales estaban connotados ideólogos del comunitarismo, como todos, este libro está todo roto, del comunitarismo, sobre todo algunos jesuitas que fueron en el hecho los que, con gran visión, lo consideraron su discípulo predilecto, dándose a la muy importante tarea de instruirlo y capacitarlo hasta convertirlo en un hábil político. Todo esto habría estado muy bien si los frailes que lo tomaron a su cargo hubieran sido maestros pacíficos y bien intencionados, y no revolucionarios envenenados por el odio de clases, política que, sin escrúpulo alguno, pregonaron más tarde en revistas y en otros órganos de prensa creados especialmente para este fin. Y a través del análisis que los jesuitas y otros ideólogos hicieron de aquellos jóvenes pelucones que ellos mismos habían estimulado para su despegue del Partido Conservador, convirtiéndolos en falangistas y nacionalistas con clara tendencia marxista, como el propio Salvador Allende, ya en aquella época en el Congreso de la República les invitó a ingresar en su partido por llamarlos tan marxistas como ellos, reconocieron que en ese grupo había también otros elementos útiles para los objetivos que a ellos les interesaban, como es el caso de Radimiro Tomic Romero. Pero, de todos modos, la evaluación final inclinó a aquellos ideólogos a decidirse por Eduardo Frei, más blando que Tomic, con un lenguaje más entendible que Tomic, con más sex appeal político que Tomic. Todo hacía razonable elegirlo a él. En suma, llenaba más en el gusto. Además, su modo de comportarse con los militares y simpatizantes del nuevo conglomerado político era más llegador, más atrayente. Frei, agente de propaganda marxista.
No pasó mucho tiempo cuando ya se convirtió en legislador y desde el Congreso Nacional usando un lenguaje diferente, con profusión de palabras y frases extrañas, algunas fuera del diccionario, y posiciones ingeniosamente preparadas por sus ideólogos, creadores del nuevo catecismo comunitario, inició su camino hacia la presidencia de la República. La doctrina demócrata cristiana, para los que se interesaron en leerla, resultó atrayente, aunque para los estudiosos no pasó de ser una muy bien condimentada ideología donde las ideas se entrelazaban en lo quimérico y lo absurdo, para caer, como en el caso del comunitarismo, en un refinado marxismo. No otra cosa debieron entender de su lectura los connotados voceros y demás activistas de las nuevas ideas, puesto que así comenzaron a expresarlo sus intervenciones y arengas al pueblo. Su léxico fue claro, definido y contundente: expropiación de la tierra con muerte total del latifundio, estatización de todas las empresas privadas, incluso los bancos, socialización, pendencia y demás. Resultaba un poco menos vergonzosa su alardeada posición que nada con la derecha ni nada con la izquierda, según reza el lema de su flecha roja, cruzada por 2 barras, símbolo de la DC. Así fue como surgió pocos meses antes de la elección de 1964, gracias a la intempestiva renuncia de su postulación presidencial del candidato democrático Julio Durán, el sorpresivo entendimiento entre democristianos y los partidos tradicionales de centro derecha. Fue aquello para Frey menos que un concubinato del hecho compartido, pues estos escondidos amores electorales, aun cuando fueron conocidos de todo el mundo, el líder de la DC y sus acólitos con singular habilidad trataron en toda ocasión de ocultarlos o disimularlos. En esa forma lograron engañar al pueblo, a la vez que de paso se pitearon a sus ingenuos y ocasionales aliados, a los que, obteniendo ya el triunfo electoral y asumido el mando de la nación, echaron a puntapiés de todos lados, poniendo luz verde a una implacable persecución contra todo aquel que no era miembro o simpatizante de su partido. De este modo, el chantaje electoral que tanto Frey como su partido le hicieron al pueblo y a las entidades democráticas que le presentaron su apoyo alcanzó caracteres de ignominioso. Nadie pensó hasta el instante mismo de la elección que detrás de esas 6 palabras de su eslogan propagandístico pudiera esconderse la más siniestra acción electoral de la historia de Chile. Lo sarcástico fue que aún después de meses de realizar la elección presidencial y cuando ya estaba en plena marcha la eliminación del derecho privado, todavía se veía en los muros de las casas y solares de todo el país los letreros y afiches de la propaganda demócrata cristiana que decían, comillas, Frey, alternativa entre democracia y comunismo. 96 millones de dólares hicieron presidente de Chile a Frey. Ese otro título, déjenme ver si lo alcanzamos a leer en los minutos que nos quedan. Sí alcanzamos. Ya sabemos que para que un artista triunfe, además de sus condiciones como tal, precisa una buena propaganda de lo que ponga en órbita, dándolo a conocer a todo el mundo. En el teatro de la política ocurre lo mismo. Sus actores precisan de la publicidad para mantenerse en el primer plano. Es por esto que tanto el uno como el otro cuidan su propaganda personal como algo vital para su negocio. El caso de Eduardo Frei merece un capítulo especial. Difícilmente exista otro político en el mundo que supere la publicidad que se hizo en torno a su persona durante los años que precedieron su ascenso al poder y aún después de haberlo alcanzado. En efecto, de simple político chileno, por arte de propaganda, se convirtió en un personaje de relieve internacional cuyo nombre ocupó las páginas de diarios y revistas en la mayoría de los países de la Tierra. ¿Por qué tanta propaganda? ¿Acaso Frey era un nuevo filósofo poseedor de un cerebro creador de geniales ideas que traerían la salvación a la humanidad? Nada de eso. Él era, hasta ese instante, un ciudadano corriente que de pronto, por decisión de los jerarcas que dirigen internacionalmente a la democracia cristiana, fue convertido en líder de esta organización en Chile. Tan enorme publicidad significó, como se comprenderá, un desembolso en dólares,
no fácil de ser realizado por los simples contribuyentes particulares, como es el caso de los donantes norteamericanos que depositaron sus modestos aportes en las alcancías para tal objeto, que para tal objeto se colocaron en la mayoría de las iglesias católicas de Estados Unidos. Por consiguiente, los gastos de esta fabulosa empresa publicitaria originó más o menos 96 millones de dólares a juicio de entendidos en la materia, habían sido cubiertos por organismos perfectamente definidos y conocidos. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, por ejemplo, desde 1948 empezó a entregar a la DC italiana, especialmente a su líder, Aldo Moro, numerosas partidas en dólares para ser distribuidos por medio de este organismo en Italia y en sus filiales a través del mundo, con preferencia a la DC de Chile. Según datos publicados al respecto, la suma aproximada habría alcanzado los 74 millones de dólares. De esta cantidad, una buena parte se habría destinado a publicitar la figura del líder demócrata cristiano chileno. A estos aportes habría que agregar el dinero entregado por diversas entidades políticas, religiosas y fundaciones de Alemania, Bélgica y Estados Unidos, además de los fuertes aportes en alguna forma exigidos o convenidos a trueque de beneficios posteriores de las compañías del cobre que operaban en Chile. Lo lamentable es que estos aportes, si bien en algunos lo hicieron en un acto de sincera acción antimarxista, muchos otros, especialmente ciertos frailes que tenían a su cargo entidades religiosas, lo hicieron cumpliendo planes comunistas. Pues los marxistas desde el comienzo vieron que esta nueva corriente política, que no pedía oportunidad para hablar de revolución y cambios, condenando a la burguesía y el capitalismo, podía ser perfectamente usada para introducirse a través de ellos en los gobiernos democráticos y en la misma iglesia. Tan generosos aportes permitieron al líder demócrata cristiano chileno viajar numerosas veces por el mundo y recorrer no menos de 1000 todo el territorio de Chile, llevando con él un séquito de asesores, ideólogos, propagandistas, secretarios y mochos de sacristía encargados de esparcir el incienso por todos lados. La farsa de la viga maestra. Se produjo el triunfo de Eduardo Frei. ¡Qué felicitaciones de todos los demócratas cristianos del mundo! Entre esas felicitaciones estaban también las de las congregaciones religiosas en Europa y Norteamérica, que habían contribuido en gran medida a costear la campaña. Igualmente, entre esas felicitaciones llegaron también las de los directivos de las empresas explotadoras del cobre, a los cuales este triunfo les significaba trabajar tranquilos sin temor a sorpresas desagradables a las que habrían estado expuestos de haber triunfado el candidato marxista Salvador Allende. El señor Eduardo Frei, una vez en la moneda, convertido en flamante presidente de Chile, comenzó a olvidarse de todas sus promesas. Se parece un poquito a Piñero, ¿no? De nuevo. El señor Eduardo Frei, una vez en la moneda, convertido en flamante presidente de Chile, comenzó a olvidarse de todas sus promesas. Repito, para que vean, vamos a cambiar el nombre. Una vez, el señor Sebastián Piñera, una vez en la moneda, convertido en flamante presidente de Chile, comenzó a olvidarse de todas sus promesas. Se le produjo una seria amnesia que originó nerviosismo en todos lados. De la noche a la mañana perdió la memoria. Desgraciadamente, este mismo fenómeno se produjo en el grupo principal de su partido. Parecían todos bañados en una misma tina. Desde luego, el señor Frei no fue ya el demócrata irreductible que todos habían soñado. Su pasión por los cambios se desató como un vendaval. Los que más sufrieron con todo esto, como es de imaginarse, fueron aquellos organismos antimarxistas internacionales que de buena fe habían contribuido con sus dólares a levantar su nombre hasta convertirlo en una figura continental, culminando con su elección como presidente de Chile. Las más afectadas con tan repentino cambio fueron las empresas cupreras norteamericanas, que, confiadas con las promesas del candidato expresadas a través de sus representantes, fueron cuando llegaron hasta ellos en demanda en dólares. Las más afectadas con tan repentino cambio fueron las empresas cupreras norteamericanas, que, confiadas en las promesas del candidato expresadas a través de sus representantes, cuando llegaron hasta ellos en demanda de dólares para la campaña, habían echado el ojo
habían echado a andar su plan de expansión con miras a una mayor producción del metal rojo. Esto ya no podía proseguirse. Una ola de rumores sobre nacionalización, estatización y convenios puso en guardia a los directivos de las compañías, los cuales estimaron prudente aguardar mayor claridad en este asunto. Esta vino pronto. La decisión del gobierno era de entrar en nuevos tratos con las empresas del cobre, para lo cual se extendería un convenio en que Chile pasaría a ser, y en buena hora, socio mayoritario con el 51% de las acciones. En un principio, las compañías resistieron a aceptar el convenio, pero esto duró poco, porque se les amenazó con la expropiación inmediata si se negaban a ello. Ante tal disyuntiva no les quedó otra que aceptar. Todo esto, mirado por el interés de Chile, estaba muy bien, puesto que abría paso al país para controlar y administrar directamente la explotación de sus riquezas naturales. Sin embargo, este control y esta administración constituyó un fracaso, como lo veremos enseguida, y luego en el capítulo correspondiente al estado económico del país. En primer lugar, el bombo publicitario que se dio a este hecho alcanzó límites de verdadero paroxismo. Prensa, radio y televisión ocuparon sus mejores espacios por meses hablando perdón, hablando y pregonando los cuatro vientos la hazaña realizada por el gobierno demócrata cristiano. Numerosas calles y avenidas de Santiago y otras ciudades del país exhibieron gigantescas leyendas alusivas a esta operación. Igualmente se imprimieron cantidades fabulosas de folletos y volantes sobre la misma materia, contribuyéndolos a lo largo y ancho de todo el territorio. Fue este plan ideado y concertado con extraordinaria habilidad partidaria. El equipo publicitario buscó, en esa forma, incrustar en el cerebro del pueblo que tan fausto acontecimiento histórico era obra exclusiva de Frey y su partido, incluso para dar más realce a la ceremonia. Los genios de la propaganda oficialista, junto con darle a este acto la categoría de segunda independencia de Chile, hicieron llevar a la ciudad de Rancagua, al sur de la capital, donde está el mineral del cobre, el teniente, la mesa donde el padre de la patria, don Bernardo Higgins, firmó el acta de independencia de Chile. Fue este sin duda el acto más demagógico e irrespetuoso registrado en toda la historia política nacional. Nos recuerda a Chávez, ¿no es cierto? Esto de andar trayendo la mesa del Bolívar, la silla del Bolívar, el cuadro del Bolívar, el lápiz del Bolívar para firmar las cuestiones, las expropiaciones. En cuanto a su administración, baste saber que al instante de firmarse el convenio había una gran minería del cobre, 18.000 trabajadores. Pues bien, a los meses de iniciada la administración demócrata cristiana, esta suma fue aumentada a 36.000. Con esto, las utilidades que el país pudo recibir como resultado del convenio fueron devoradas por el ejército de nuevos militantes del partido de gobierno. La mina La Exótica, por ejemplo, no pudo resistir los gastos que se le impusieron, por lo que se vio obligada a paralizar sus faenas. Fin de capítulo. El día de mañana leeremos el capítulo 3. Les voy a leer como parte del capítulo 3. El socialismo, que presume de juventud, es un viejo parricida. Él es quien ha matado siempre a su madre, la República, y a la libertad, su hermana, Honorato de Balzac. Asalto a los cargos públicos. Así se llama el capítulo 3, que vamos a asalto a los cargos públicos, que vamos a leer el día de mañana. Voy a dejar marcadita la página aquí, que da lo mismo, porque este libro tiene la tendencia de desarmarse, como pueden observar. Está un poquito viejito, pero vamos a tratar de mantenerlo en orden. Les recuerdo que además de acompañarme a leer las cosas que otras personas han escribieron, puede usted leer las cosas que yo escribo y se encuentran todas en la descripción, recomendando en este momento de forma especial el libro Economía para cualquiera, un pequeño texto para iniciarse en la ciencia económica, y es un librito de 136 páginas, dice aquí, a ver. 136 páginas, claro, un pequeño libro de 136 páginas que usted le entrega todo el conocimiento iniciático para que usted después, cuando lea un libro de economía, cuando quiera avanzar en la ciencia económica, pueda uno decir, y entender lo demás, lo más profundo. Es básicamente una especie de diccionario introductorio, un almanaque, un texto
iniciático, ¿vale? Todos sabemos que las distintas disciplinas, como el derecho, la economía, la medicina, tienen sus propios nombres, sus propios lenguajes, su propia estructura de razonamiento, y entonces uno llegar y ponerse a estudiar esos temas es un poquito chocante. Entonces, tener a mano una especie de diccionario, una especie de enciclopedia básica que a uno le dice en lenguaje simple, de lo que se está hablando, a qué se refiere con cada concepto extraño y propio de cada disciplina, es muy bueno, así que les recomiendo este libro, que además está con un descuento del 50% por el mes de enero, dado que en el mes de diciembre se portaron todos muy bien con las compras, compraron muchos libros y eso me pone muy contento, así que como en el mes de diciembre se portaron bien, hicimos un descuento del 50%, con lo cual usted tiene en este momento este libro a solo $5 y 0 pesos si acaso usted es Kindle Unlimited, si paga la mensualidad del Kindle Unlimited. Este y todos los demás libros que yo escribo y los que escribe mi padre se encuentran en la descripción para que usted los pueda leer y disfrutar. Y con eso me despido. Hasta más rato, que vamos a tener directo de noticias y después directo de llamadas. Un abrazo. Chao, chao.